Bueno, hola, ¿qué tal? En este video les voy a mostrar cómo se construye una tabla de derivadas que vamos a utilizar mucho. Para empezar a mostrarles de dónde surge esa tabla que van a ver dentro de unos minutos, voy a mostrarles este ejemplo. Voy a trabajar con esta función f de x igual a x cuadrado y lo que voy a hacer es hallar f' de a. En los videos anteriores yo hallaba f' de 5, f' de 4. Acá voy a hallar f' de a, siendo a un número cualquiera del dominio de f. ¿Tá? F' de a, según lo que aprendimos, era el límite de f de x menos f de a sobre x menos a cuando x tiende a. F de x es x cuadrado, f de a es la imagen de a, f de a es a al cuadrado, sobre x menos a. Cuando sustituyo la x por a, queda 0 arriba, queda 0 abajo. Acá les mostré que pueden usar el esquema de Ruffini para factorizar. Lo hice porque como es con a, para que quede clarito, puse el 1, que es el coeficiente de x2, 0 porque no tengo término en x, menos a cuadrado, que es el término independiente. La raíz es a, bajo el 1 multiplico, me da a más 0 me da a por a cuadrado menos a cuadrado 0. El resto es 0, el cociente es este, x más a. El divisor va a ser x menos a, entonces lo de acá arriba, como hemos aprendido, se puede escribir como x menos a, que es el divisor, por x más a, que es el cociente. Esto lo hicimos muchas veces con muchos ejercicios en repartidos anteriores. Simplifico el x menos a con el x menos a y queda x más a. Suplanto la x por a más a me da 2a. Conclusión, f' de a es igual a 2a. Si f de x es x cuadrado, f' de a es 2a. Si yo cambio la a por la x, en vez de poner una a, pongo una x, queda una expresión que es esta. Lo que hice acá, lo único que hice fue cambiar la a por la x, f' de x igual 2x, que esta es la expresión analítica de una función que voy a llamar función derivada de f. La función derivada de f, si f de x es x cuadrado, es 2x. ¿Qué es lo bueno de tener la función derivada de una función? Que si yo quiero calcular, por ejemplo, acá puse un caso particular, si yo quiero calcular f' de 10, si yo quiero calcular f' de 10, nosotros lo que teníamos que hacer era, quiero calcular f' de 10, tengo que hacer el límite de f de x menos f de 10 sobre x menos 10 cuando x tiende a 10. Hacer todo ese relajo, hacer todo ese límite. Ahora, si yo tengo la función derivada, si yo sé que f' de x es 2x, para hallar f' de 10, f' de 10 lo que hago 2 por 10, que eso me da 20. O sea que f' de 10 es 20 y lo único que hice fue hacer 2 por 10 si tengo la función derivada. Entonces tener la función derivada es algo maravilloso, algo espectacular, que me acota los tiempos, me facilita la vida. Acá lo escribo eso, si f de x es x cuadrado, f' de x es 2x. Si quiero calcular f' de 10, hacemos f' de 10, 2 por 10 que es 20. Y no es necesario calcular el límite con el cociente incremental, esto se llama cociente incremental. Bueno, este razonamiento que yo hice con x cuadrado, lo puedo hacer con una función constante, con x al cubo, con e a la x, con logaritmo de x, este mismo razonamiento, y allí obtener funciones derivadas de todas esas funciones que dije. Y con eso construyo esta tabla que les voy a mostrar ahora. Nosotros recién vimos que la derivada de x cuadrado, la función derivada de x cuadrado es 2x, con el razonamiento que les mostré. La derivada de un número por x es el número. Por ejemplo, la derivada de 5x es 5. La derivada de 10x es 10. La derivada de x es 1. La derivada de una constante es 0. La derivada de x al cubo es 3x cuadrado. Toda esta tabla se construye con el razonamiento que les mostré. Hay una cosa que quiero aclarar, que es lo que está escrito acá. Que vieron que una función está definida con su dominio, con su codominio. Ese dominio define un recorrido. El dominio de las funciones, de la derivada de una función, es un conjunto que está incluido en el dominio de f, tal que en todos los puntos de ese dominio que está incluido en el dominio de f,
existe el número f' de a, ¿no? Quiero aclarar esto porque, por ejemplo, les quiero aclarar algo, por ejemplo, logaritmo de x, su dominio son los reales positivos. Si yo veo 1 sobre x, que es su derivada, podría decir que el dominio de la función derivada son todos los reales menos el 0. Y eso está mal. El dominio de la función derivada del logaritmo de x, que su expresión analítica es 1 sobre x, son los reales positivos. Porque es un subconjunto, tiene que ser un subconjunto, o sea, tiene que ser un conjunto que esté incluido en el conjunto dominio de f. ¿Tá? Aclaro esto. O sea, yo acá si sé que 1 sobre x es la derivada del logaritmo de x, no puedo poner números negativos, porque los números negativos, la función f no está definida. Este es un detalle técnico que a los efectos de hacer los ejercicios es poco relevante, no lo tienen que usar mucho, pero hay que aclararlo. Bueno, a continuación lo que les muestro son operaciones con funciones derivables. Es decir, si yo tengo la suma de dos funciones, ¿cómo obtengo la derivada de esa suma? Bueno, si yo tengo que determinar la derivada de una suma o de una resta de dos funciones, la derivada de esa suma o de esa resta es la suma de las derivadas o resta de ambas funciones. Muy sencillo. Lo digo de nuevo. La derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas de cada uno de los términos. Si tengo un número real, multiplicado por una función, u y b son funciones cualquiera, funciones que dependen de una variable independiente, que nosotros usamos la x, ¿no? U es una función de x, b es una función de x, la suma de esas derivadas, la suma de esas dos funciones, si la quiero derivar, es la suma de las derivadas de cada una. Si k es una constante, k es un número real cualquiera, y quiero derivar k por u, la derivada de eso es k por la derivada de u. Ya cuando es un producto la cosa no es tan sencilla. La derivada de un producto es la derivada del primer factor por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Y esta formulita. Ahora vamos a ver ejemplos. Y si es un cociente, tiene esta formulita. Veamos ejemplos. Primer caso. Acá les pongo la formulita que hay que usar y acá pongo el resultado de la derivada. O sea, el primer ejemplo que les voy a mostrar es un polinomio que quiero derivar. F de x es x cubo más 3x2 menos 9x más 3. Como les dije, como lo que está escrito acá, la derivada de una suma es la suma de las derivadas de cada uno de los términos. La derivada de x cubo, voy y me fijo en la tablita. La busco. La derivada de x al cubo es 3x2. La derivada de x al cubo, 3x2. La derivada de 3x2 es 3 por la derivada de x2. Porque un número está acá. Un número por una función, su derivada es el número por la derivada de la función. O sea que la derivada de 3 por x2 es 3 por la derivada de x2. 3 por la derivada de x2. La derivada de x2 fue la que dedujimos, es 2x. La derivada de x al cuadrado está acá, 2x. Multiplicado por ese 3 que tengo adelante me queda 6x. Ahí aparece el 6x. La derivada de un número por x, la derivada de menos 9 por x, la derivada de un número por x, voy a la tabla, un número por x es el número. O sea que la derivada de menos 9x es menos 9. Está acá. Y la derivada de una constante, la derivada de 3, voy a la tabla, es 0. La derivada de una constante es 0. Conclusión, la función derivada de esta función es esta. Hacer su expresión usando la tablita. Acá lo que les planteo, porque les pido, vieron que en la letra que puse acá, les pido hallar la función derivada y estudiar el signo, porque el signo de la derivada tiene un significado que vamos a ver más adelante cuál es. O sea, en este ejercicio les pido hallar la derivada y estudiar el signo. Segundo ejemplo, son 4 ejemplos que les voy a mostrar. El segundo ejemplo es un producto. Entonces voy a usar la fórmula del producto.
La derivada de un producto es la derivada del primer factor por el segundo factor sin derivar, más el primer factor sin derivar por el segundo derivado. El ejemplo que voy a mostrarles es este, 3x más 5 por e a la x. Es un producto de 3x más 5 por e a la x. Según esta fórmula, la derivada de 3x más 5 por e a la x es la derivada de u, la derivada de 3x más 5, que es la derivada de 3x más la derivada de 5. La derivada de 3x, la derivada de un número por x, ¿se acuerdan que era el número, no? La derivada de un número por x es el número, la derivada de 3x es 3. Y la derivada de un número, de una constante, era 0. O sea que la derivada del primer término es 3. U' es 3. Por el otro, ¿cómo está? La derivada de esto es 3, por el otro, ¿cómo está? Que sea la x. Lo que aparece acá. Más, dice la fórmula, el primer factor, que es 3x más 5, todo el paquetón este, u, ¿cómo está? Por la derivada del segundo factor, por la derivada de la x. ¿Y cuál es la derivada de la x? Voy a la tabla y observo que la derivada de a la x es e a la x. Es la única función que coincide la expresión analítica de la función con la expresión analítica de su derivada. La derivada de a la x es e a la x. Por eso aparece e a la x acá. Sería el b'. Bueno, acá estaría terminada la derivada, pero como les pido estudiar el signo, lo que debemos hacer es factorizar una e. Como en los dos términos aparece una e, factoricé una e. Por el primer término aparece un 3. Y por el segundo término, al factorizar esta e, aparece 3x más 5. Sumo 3x más 3 más 5, me queda 3x más 8, que es lo que está escrito acá. Y para estudiar el signo de esto, van a ver ahora ahí abajo, como es un producto, voy a estudiar el signo de a la x, lo voy a multiplicar por el signo de 3x más 8, y voy a tener el signo de toda la expresión. El signo de a la x es positivo para todo valor de x. No sé si se acuerdan de la grafiquita, que era una grafiquita que estaba siempre por encima del eje de las x, la gráfica de a la x. Para cualquier valor de x, si a la x es positivo, o sea que voy a poner todo más. El signo de 3x más 8, voy a echar la raíz, que es menos 8 tercios, y después voy a multiplicar los dos signos, es lo que aparece acá abajo. El signo de a la x, el signo de 3x más 8, multiplique los signos, este es el signo de la derivada. Tercer ejemplo, es una división. Es esta, voy a derivar esta función, x cuadrado sobre 3x menos 2. Según lo que recordamos, no recordamos nada. Lo voy a recordar después la derivada de esto, pero según lo que está escrito acá, según lo que está escrito acá, la derivada de un cociente es la derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador dividido el denominador al cuadrado. Tiene toda esta fórmula para llegar a la derivada. Entonces empiezo. Según estas formulitas es la derivada del de arriba, la derivada de x2, que a esta altura ya sabemos que es 2x. Por el de abajo, ¿cómo está? Por 3x menos 2. Menos, dice la formulita. El de arriba, ¿cómo está? Que es x cuadrado. Por b', por la derivada de la de abajo. Que la derivada de esto es la derivada de 3x, que es 3. Un número por x es el número. Menos la derivada de 2, que es 0. O sea, queda 3. La derivada de todo esto es 3. Por eso aparece acá. Dividido, dice la fórmula, el denominador al cuadrado. 3x menos 2 al cuadrado, que es lo que aparece acá. Acá estaría terminada la derivada, pero como hay que estudiar el signo, lo que hice fue cuentas arriba. Abajo lo dejo igual, porque como está el cuadrado es una raíz doble. Multiplican 2x por 3x, queda 6x cuadrado. 2x por menos 2 queda menos 4x. Y x cuadrado por menos 3 queda menos 3x. 6 menos 3 me da 3, esta es la derivada. A este signo no lo hice, lo hacen ustedes.
Tendría que estudiar signo del numerador, hallando las raíces, signo del denominador, esta raíz es doble, está al cuadrado, y después multiplicar los signos. Cualquier cosa que tengan dificultades en esto me avisa y lo vemos. Y por último, otro ejemplo de una suma, pero quiero mostrarles un detallecito, porque aparecen ejercicios que tienen que hacer lo que voy a mostrarles ahora. Acá tengo una suma de logaritmo de x más 3x menos 2 y quiero derivar esto. Voy a usar la formulita de la suma, que es la suma de las derivadas de cada uno. La derivada del logaritmo de valor absoluto de x, si ustedes se fijan en la tabla, la derivada del logaritmo de valor absoluto de x, voy a la tabla, lo busco, logaritmo de valor absoluto de x es 1 sobre x. O sea que la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x, lo escribo. La derivada de 3x es 3, la derivada de un número 0, o sea que queda esto. El detallecito, chico pero importante, es que para estudiar el signo de esto tenemos que sacar común denominador. Y si saco común denominador, este 3 queda multiplicado por la x y queda 3x, 1 más 3x arriba, lo que está escrito acá. Para estudiar el signo hay que previamente sacar común denominador. La expresión analítica de la derivada es esta. Estudio el signo del numerador, que es lo que hice acá, signo del denominador, la raíz de esto es 0, más o menos. Multipliqué los signos y tengo el signo de la derivada. ¿Ah? Bueno, a continuación vienen ejercicios que son similares a esto. Tienen que hallar la función derivada de cada uno de estas funciones y estudiar el signo. Si se observan, son todos ejemplos muy similares, son ejercicios muy similares a los ejemplos que les di. Bueno, que pasen lindo, cualquier duda, como siempre, nos comunicamos.